¿No hay dudas? Bueno, vamos avanzando y después, tipo 8 más o menos, podemos ver otra vez si se animan a lanzar alguna duda. Bien, estábamos viendo el comportamiento de la bobina comparado con el condensador. Decíamos que tiene la capacidad de almacenar energía en forma de corriente, ¿no? Pero que esa corriente, por el carácter mismo que tiene la corriente, solo se verifica estando conectado en un circuito, ¿no? La corriente solo se manifiesta en circuito cerrado, entonces lo que almacena como energía la bobina se va a poder verificar en circuito cerrado. Entonces habíamos determinado cómo se carga la bobina y decíamos que lo hace en forma exponencial creciente. Lo mismo, exactamente lo mismo que hacía el condensador con el voltaje, ¿no? Entonces es lógico que su comportamiento en descarga sea exactamente igual al del condensador descargando voltaje. Entonces, si en el circuito que analizábamos, que es este, después de haber estado mucho tiempo en la posición A, tenemos la certeza ya de que la corriente en la bobina ha alcanzado el mismo valor que la de la fuente y cambiando el conmutador a la posición B, ¿no? E iniciando el tiempo a partir de ese instante, ¿no? Digamos todo eso, si S ha permanecido mucho tiempo en la posición A, ¿cierto? Y a partir de t igual a 0, cambia a B. No vamos a hacer toda la ecuación y aquello, simplemente podemos ya, una vez que hemos visto que el comportamiento es idéntico al del condensador en voltaje, decir que la corriente en la bobina va a ser IS por E a la menos RLT, ¿cierto? En tanto que en la resistencia tiene el mismo valor, pero negativo, ¿sí? Porque circula en sentido contrario.
Entonces, de esa manera, la corriente neta en el circuito, que solo lo conforman la bobina y la resistencia, en todo momento será cero. Si graficamos las dos, siendo esto IS y este otro menos IS, la bobina sufre una descarga exponencial, tanto que en la resistencia, R, lo hace exactamente, pero en el sentido contrario, ¿sí? Y en ambos casos, en 5 veces tau, han alcanzado aproximadamente el 1% o menos. Al revés, ¿no? Ahora 1%. Bien. Ahora, ¿qué sucederá si conectamos solamente un condensador y una bobina? Un poco ya lo habíamos visto. Si de alguna manera se ha inyectado energía al arreglo, por ejemplo, el condensador tiene una carga inicial, un voltaje inicial, esa energía del condensador se va a transferir a la bobina y la bobina la va a acumular como corriente. Una vez que se agote la energía almacenada en el condensador, la bobina le va a devolver esa energía en forma de corriente, ¿no? Y nuevamente se carga el condensador, el voltaje acumulado lo devuelve al circuito y genera corriente en la bobina y así sucesivamente. Entonces, en el circuito compuesto por bobina y condensador se produce una vez de oscilación, ¿cierto? Y esa oscilación es del tipo sinusoidal. Creo que no escribí. Hagámoslo aquí. Bien, entonces, en ese caso, si contamos con un condensador y una bobina, ¿no? Al estar en paralelo, el voltaje es único, en tanto que en el condensador se produce una corriente en este sentido
tanto que en la bobina será en el sentido contrario a la polaridad del voltaje, ¿sí? Pero que al descargarse el condensador, luego esa corriente va a cambiar el sentido y así sucesivamente. Entonces, se puede deducir fácilmente por ley de Kirchhoff ¿no? En este nodo, la corriente en la bobina más la corriente en el condensador es igual a 0. Y la corriente en la bobina sabemos que es uno sobre L integral de V de T. Tanto que la del condensador es C por la derivada del voltaje respecto al tiempo. Entonces, derivando una vez más y multiplicando por L, nos encontramos con que V es igual a menos LC derivada segunda de V respecto a T. Y otra vez, la solución la podemos encontrar en nuestra experiencia. ¿Cierto? La pregunta es, ¿qué función conocida tiene la misma forma que su segunda derivada? Ya no es la función exponencial por el signo que tiene. ¿Cierto? La función seno es la que cumple esta condición. Entonces, V de T tendrá la forma sinusoidal, que podríamos escribirla como Vm seno de omega T. Entonces, si reemplazo esto en la ecuación, tendría en el miembro de la izquierda Vm seno de omega T, y en el de la derecha menos LC, la primera derivada de seno de omega T es Vm por omega coseno de omega T, ¿cierto? Y la derivada del coseno es menos seno. Entonces voy a tener menos Vm omega cuadrado, ¿cierto? Por cada derivada sale un omega, seno de omega T. Entonces, cancelando Vm y seno de omega T, que sabemos que es 0 eventualmente en 0 y en 2pi por cada periodo, entonces encontramos que omega cuadrado es igual a 1 sobre LC.
¿cierto? Entonces, la frecuencia angular de oscilación es 1 sobre raíz de LC. Y el valor de BM va a depender de la condición inicial. Entonces decíamos que, desde luego, que si no hay energía alguna en el circuito, no habrá oscilación alguna. Pero si algo tenía acumulado el condensador como voltaje, ¿no? Y eso lo voy a anotar acá como condición inicial. El voltaje en el condensador en T igual a 0 es igual a B sub 0. Y supongamos que la corriente inicial en la bobina es 0. Si la bobina no tenía almacenada corriente, el condensador sí lo tenía en forma de voltaje. Entonces, con eso deducimos sin mayor inconveniente que Vm es igual a V sub 0. Entonces, nuestra función de voltaje será V sub 0 por seno de omega, que es 1 sobre raíz de LC por T. ¿Cierto? Y esto oscilaría indefinidamente. No podemos encontrar sin mayor problema cuál es el valor de IL. IL es 1 sobre L integral de B de T. Entonces, si integro seno, la integral de seno es coseno, ¿cierto? O menos coseno. Bueno, queda LC por B sub 0 sobre L eso. Esto es aquí. Entonces, IL será C sobre L raíz por B sub 0. Negativo, ¿no? Sí. Y del mismo modo podemos obtener la corriente en el condensador. Entonces, nada más hay que derivar esto, ¿cierto?
derivada de seno es coseno por la derivada del argumento, que es 1 sobre raíz de LC. Seno de omega t. Entonces las dos tienen forma de coseno, una positiva, la otra negativa. ¿Cierto? Y con la misma amplitud. Creo que me voy a complicar con tan grande ahí, pongamos. Esto es raíz de C sobre L de sub 0. Y lo mismo acá. Menos. Entonces en IL, no, en IC arranca, IC es positivo, ¿no? Coseno positivo. Y eso es entonces IC. Tanto que IL tiene la misma forma, pero con signo negativo. Ahora, esto es considerando elementos completamente ideales, ¿no? ¿Qué quiere decir que son ideales? Que la bobina, que sabemos está formada por un alambre arrollado, la resistencia de ese alambre tendría que ser 0. ¿Sí? Esa es una bobina ideal. La realidad es otra. Una bobina, como está constituida por un alambre, ese alambre presenta un valor resistivo, el cual puede ser muy pequeño, ¿no? Tal vez 1 ohmio o menos de 1 ohmio. Dependerá del grosor del alambre, de la longitud del alambre, de qué está hecho ese alambre, ¿sí? Entonces, tiene un valor resistivo distinto de 0. Lo mismo sucede en el condensador. En el condensador, que es un par de láminas paralelas, ¿cierto?
y separadas por un dieléctrico, es poco probable que no exista fuga, es decir, algún pequeño defecto que podría haber en el dieléctrico, de manera que se produce una fuga de corriente entre las placas, ¿no? Al margen de la resistencia que seguramente tiene el contacto eléctrico de las placas hacia el circuito. Entonces, ambos presentan un efecto resistivo. Y por lo tanto, la energía que entre los elementos ideales se intercambia sin pérdida, al haber resistencia de por medio, va a ir disminuyendo en el tiempo, ¿no? Entonces, de hecho, si consideramos ya los tres elementos, la bobina, el condensador y la resistencia, entonces se va a producir necesariamente una pérdida de la energía en el tiempo. Y como sabemos, esa pérdida de la energía se verifica introduciendo en el circuito un elemento exponencial negativo. Entonces, el circuito, por la presencia del condensador y la bobina, tiende a oscilar sinusoidalmente, pero la resistencia hace que la amplitud de esa sinusoide decaiga de manera exponencial. Entonces estamos hablando de este circuito que tiene una bobina, un condensador y una resistencia, ¿cierto? Con alguna energía inicial. Supongamos que el condensador inicialmente tenía V sub 0. ¿No? Ese es el voltaje en T igual a 0 del condensador. Entonces ya sabemos que la corriente va a tender a ser sinusoidal. Pero por la presencia de la resistencia decae en amplitud exponencialmente, ¿no? Entonces podríamos decir que la corriente va a tener esta forma: V sub 0 sobre R, posiblemente por E a la menos T sobre tau y por seno de algún omega por T. ¿No? Evidentemente aquí lo que va a primar es la relación que exista entre el periodo de la sinusoide y la constante de tiempo tau. ¿No? Si el periodo es comparable con tau, o menor que tau, entonces se van a producir algunas oscilaciones completas antes de que se extinga la corriente, ¿cierto? Entonces podemos considerar esos dos aspectos.
Si tau es del orden de t, que es 1 sobre f, o si quieren 2 pi sobre omega, entonces habrán algunas oscilaciones. Pero enmarcadas en una envolvente exponencial. Algo así. Ahora, si el periodo es mayor que la constante de tiempo, entonces no se alcanza a verificar ninguna oscilación, ¿sí? Y se disipa prácticamente antes de que eso ocurra. ¿De acuerdo? No, eso ya se estudió seguramente en física, y también si han llevado todavía ecuaciones diferenciales, lo van a ver con algunos nombres especiales, ¿sí? Oscilación amortiguada, sobreamortiguada, subamortiguada, todo aquello. Bueno, aquí nos vamos a detener simplemente en ese hecho. ¿No? Lo que queda como rescate de todo esto es que en la realidad no podemos obviar la presencia de elemento resistivo. Entonces, al haber un elemento resistivo, necesariamente la energía se va a disipar, ¿cierto? Es decir, va a reducirse la energía eléctrica porque se va convirtiendo en otra forma, ¿sí? Si la resistencia es de carbón, por ejemplo, la energía se va a ir convirtiendo en calor. Perdiéndose la energía eléctrica, decae exponencialmente. ¿Bien? No vamos a entrar en detalles de cómo calcular tau ni omega, simplemente nos quedaremos con ese concepto. Bien, con esto habríamos terminado esta unidad. Así que lo que resta de la clase, que es algo más de media hora, podemos usarla para absolver dudas respecto a los temas del examen.
¿Quién empieza? Nada. Cero dudas. Me sorprende. Tal vez algún problema del práctico. El examen es este viernes, ¿no? Ingeniero, buenos días. Buen día. ¿Podría ser la 3, si no en todo caso, la número 3 del práctico? La 3 del práctico. Porque las dos primeras yo creo que, digamos, es más o menos en base a lo que ya trabajó, ¿no? Como el anterior. Como el anterior que hizo ejercicios, creo, igual. Ya. Un segundito, voy a ubicar dónde está eso. El ejercicio 3, ¿me dice? Sí. Calcule el equivalente de Thevenin y de Norton que se den desde los terminales de R5, dice, ¿no? ¿Ese? Sí. Sí, ok. A ver si puedo. Parece que sí puedo. Ese, ¿no? Problema 3. Hay que hallar equivalentes de Thevenin y Norton desde la resistencia R5. Bien, cuando el problema está referido a Thevenin o Norton o ambos, como en este caso, desde una resistencia en particular, ¿no? Porque podría ser también hallar el equivalente Thevenin desde los terminales A y B, por ejemplo, ¿no? En este caso lo queremos desde esa resistencia. Entonces lo que tenemos que hacer es aplicar el teorema que dice que debemos evaluar, para el caso de Thevenin, el voltaje que se dé
al quitar esa resistencia, ¿no? Porque tiene que ser a circuito abierto. Entonces voy a retirar la resistencia y esto va a quedar abierto. Y me interesa el voltaje entre esos dos terminales, ¿cierto? ¿Cómo queda el circuito si retiro R5? Si dejo abierto el lugar que estaba ocupando esa resistencia. ¿No? Para eso voy a volver a dibujar el circuito sin poner los valores, solamente voy a copiar el contorno. Es eso, ¿no? R5 es esta resistencia, entonces la voy a quitar. Lo que me interesa es el voltaje que existe desde aquí hasta aquí. Ese es el voltaje de T. No, aquí puedo aplicar cualquier método, puedo usar mallas o nodos. Aplicaremos mallas, ¿sí? Tengo 3 mallas, de las cuales una ya está resuelta, ¿sí? La corriente de esta malla es la de la fuente, 200 miliamperes, en amperes sería 0,2. Esta es incógnita, la voy a llamar I1. Y la corriente de esta malla la conozco, ¿sí? Porque hay una fuente de corriente entre las dos mallas. Entonces, esta corriente es la diferencia que existe entre esas dos. ¿No? La voy a marcar como I2 de momento. Y para no cometer errores en el cálculo, voy a escribir cualquier relación que exista en la rama donde está la fuente de corriente, ¿sí? En esta. En esa rama, la intensidad de la fuente, que es 500 miliamperes o 0,5 amperes, fíjense que es igual a 0,2 porque coincide en sentido, ¿no? 0,2 va en el mismo sentido que la corriente de la fuente. Y menos, ¿sí? Porque I2 va en contra de la corriente de la fuente. Entonces diré menos I2, ¿sí? 0,5 es igual a 0,2 menos I2. De aquí despejo I2. I2 es 0,5. 0,2 menos 0,5, ¿sí? O sea, menos 0,3. ¿De acuerdo? Entonces tengo conocida la corriente de esta malla. La voy a bautizar como malla 1.
Esta es la malla 2 y esta la malla 3. Entonces, conozco las corrientes de las mallas 1 y 3. Solo me falta la de la malla 2. Escribo la ecuación de la malla 2. Empezaremos acá, en este nodo, menos 3, ¿cierto? Más 15 por I1, menos, porque va contraria a esta corriente I2, menos 15 por menos 0,3, más 6 por I1. Y esto es 0. ¿Sí? Ya llegué al origen, entonces la suma se ha completado y es igual a 0. Y de aquí despejo I1. I1 es menos por menos más, 15 por 0,3 son 4.5. Menos 3 sería 1,5. Si cambio de signo. Y dividido entre 15 más 6. Eso, ¿sí? ¿Está bien? Revisen eso, lo hice rápido. Entonces me sale que I1 es menos 0.0771, pongamos, amperes. Bien. Ahora, ¿cómo calculo BTV? Para calcular BTV puedo tomar cualquier camino que me lleve de este punto a este otro, ¿sí? En ese recorrido voy sumando voltajes. Por la izquierda no me conviene porque tengo una fuente de corriente, no sé cómo se relaciona con el voltaje. Entonces voy a seguir por la derecha. Donde tenga resistencias y fuentes de voltaje es lo ideal. Entonces pasaré por aquí. Sí, voy a pasar por acá. Voy a seguir por la fuente de voltaje y retornaré por esta resistencia. Bien. Entonces, ¿qué voltajes tengo que sumar? Aquí el voltaje en la resistencia de 8. De 8 lo voy a llamar. Luego el voltaje de la fuente de 9 voltios. Y por último el voltaje en la resistencia de 15. ¿Cierto? Entonces, nuestro voltaje de Thevenin es, voy a anotar todo, V8 menos 9 más V15. ¿Cuánto es V8? ¿Qué voltaje cae en la resistencia de 8? Por ley de Ohm, 8 por la corriente, que es 0,2, ¿sí? 8 por 0,2.
En la resistencia de 15 tengo dos corrientes. Una es esa corriente que hemos llamado I2 y la otra es I1. I2 va de abajo para arriba, coincide con el signo que le puse, entonces será 15 por I2 y menos 15 por I1. Entonces reemplazo ahora 15 por I2, que es menos 0,3, menos 15 por I1, que también es negativo, ¿no? Menos 0.071. ¿Cuánto es eso? Menos 3.44, pongamos. ¿Está bien? Entonces, voltaje Thevenin había sido V8, que es 1.6, menos 9 y menos 3.44. ¿Eso cuánto es? Menos 10.84, ¿cierto? Ese es entonces el voltaje de Thevenin. ¿Se entendió la idea? Voltaje de Thevenin. Ahora me falta la resistencia Thevenin. ¿Cómo calculo la resistencia? Simplemente voy a evaluar la resistencia que se ve entre esos dos terminales, ¿no? Sin la resistencia que estaba ahí, sin la R5, pero además voy a quitar todas las fuentes. Todas las fuentes independientes las anulo. ¿Cómo se anulan? Las de corriente, cambiándolas por circuito abierto, y las de voltaje por cortocircuito. ¿Sí? Entonces voy a volver a dibujar el circuito para hacer ese cálculo. ¿No? Aquí estoy calculando la resistencia Thevenin. Voy a traerme el circuito otra vez. Lo voy a reducir un poquito. Ahí.
Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Decía, anular todas las fuentes independientes. ¿Cierto? Entonces voy a dibujar dejando libre el espacio donde hay fuentes. Solo voy a poner las resistencias, ¿cierto? Aquí, bueno, esto está libre. Bueno, ahora los espacios donde hay fuentes los voy a completar ya sea por circuito abierto o por cortocircuito. Si hay fuente de corriente, como esta I2 creo que dice, la de 200 miliamperes, lo cambio por circuito abierto. Si hay fuente de voltaje, cortocircuito. Aquí fuente de corriente, abierto. Aquí fuente de voltaje, cortocircuito. Bien. Entonces ya cambié todas las fuentes por aquello que las anula. Abiertas las de corriente, cortocircuitadas las de voltaje. Y la pregunta aquí es, ¿qué veo desde los terminales donde estaba la resistencia en cuestión? Eso es lo que se llama resistencia Thevenin. ¿No? Como está abierta esta rama, puedo obviar esa rama, ¿sí? Entonces voy a dibujar una vez más para facilitarles la observación. Veo entonces la resistencia esta de 8 hasta aquí, ¿cierto? La fuente de 500 miliamperes se quedó anulada por circuito abierto, entonces toda esta rama ya no la voy a dibujar. Aquí hay cortocircuito producido por la anulación de la fuente de voltaje. Eso lo dibujo simplemente como una línea continua. Ya estoy aquí. Aquí va la resistencia de 6. Luego, cortocircuito. ¿Sí? Este cortocircuito. Y con eso ya llegué a este nodo. Acá está la resistencia de 15. Y esto abierto. Entonces, desde aquí es de donde veo la resistencia de Thevenin. Fíjense que 6 y 15 están en paralelo. Y ese paralelo está en serie con 8. ¿Cierto? Entonces, la resistencia equivalente de Thevenin no es más que 8 más el paralelo 6 con 15.
Vale decir 6 por 15 dividido 6 más 15. ¿Cuánto es eso? 12.29. 12.29. Eso me salió. ¿Cierto? ¿Está bien? ¿Han verificado? Ok. Entonces, ya tenemos completado, ¿sí? Vale decir que desde el punto de vista de la resistencia R5, todo el circuito se ve simplemente como una fuente de, ¿qué voltaje era? De Thevenin, es negativo, ¿no? Menos 1084. Entonces le cambiaremos esto de aquí. Menos, más 10.84. ¿Espera? Sí. En serie con esta resistencia que acabamos de calcular. 12.29 ohms. Eso es lo que ve de todo el circuito la resistencia R5. ¿Cierto? Independiente del valor que tenga ella. ¿Tienen alguna duda? Ingeniero, en el caso, bueno, yo estoy desde la pregunta 3. En el caso de la pregunta 2 se utiliza el tema de divisor de corrientes, ¿no? La pregunta 2. 2. Dice, empleando fuentes equivalentes y reducción, obtenga el equivalente Thevenin desde los terminales A y B. Bueno, aquí se puede hacer como hicimos este último, ¿no? Hacer mallas o nodos, pero sin embargo está poniendo la condición para hacer el cálculo. Dice, empleando fuentes equivalentes. Entonces, lo que hay que hacer es transformar el circuito, ¿cierto? Transformar el circuito mediante aquello que hemos visto de fuentes equivalentes. ¿Sí? Voy a copiar el circuito. Podemos hacerlo aquí atrás. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Para aplicar fuentes equivalentes, lo que hago es tomar, por ejemplo, esta fuente de 10 voltios que está en serie con la resistencia de 5 y convertirla en una fuente de corriente. ¿Ya? La fuente de voltaje en serie con una resistencia, necesariamente tiene que ser así, se convierte
o es equivalente a una fuente de corriente en paralelo con la misma resistencia. ¿Qué gano haciendo ese cambio? Que ahora voy a tener una fuente de corriente, la equivalente de esta de voltaje, en paralelo con esta otra fuente de corriente, ¿sí? Entonces se van a sumar esas dos y voy a tener una sola fuente de corriente, ¿no? Entonces voy reduciendo el circuito. Hago transformación para reducir, esa es la idea. ¿Dónde estoy? Aquí. Entonces, ¿en qué se convierte la fuente de voltaje de 10 en serie con la resistencia de 5? En una fuente de corriente en paralelo con la misma resistencia, 5. Lo demás no ha cambiado. Sigue aquí la fuente de 2.5 y todo lo demás, ¿sí? Pero ahora ya tengo esas dos fuentes en paralelo, ¿no? ¿Cuánto vale la corriente de la fuente equivalente? 10 dividido 5, ¿sí? La corriente de esta fuente es 10 dividido entre 5, o sea, 2 amperes. Y esta está en paralelo con la fuente de 2.5. ¿No? No importa que en medio de las dos esté la resistencia de 5. Yo puedo cambiar el orden en tanto mantenga el paralelo, ¿no? Noten que si veo esto que es un solo nodo y esto que es otro, ¿sí? Entre los dos nodos, los llamaremos lo que quieran, X y Y. Entre X y Y está arriba X, abajo Y, la fuente de corriente de 2. Arriba X, abajo Y, la fuente de 2.5. Están en paralelo, ¿cierto? Entonces puedo reemplazar esas dos fuentes por una sola. Una sola corriente. Como tienen el mismo sentido las dos, ambas van de Y hacia X, entonces tengo que sumarlas. 2 más 2.5 hacen 4.5. Todo lo demás se mantiene igual. La resistencia de 5 y todo lo demás idéntico. Bueno, para seguir reduciendo, fíjense que así como está no puedo reducir nada. Pero si cambio esta fuente de corriente, que está en paralelo con la resistencia de 5, por una fuente de voltaje, esta va a tener a la resistencia en serie. Por lo tanto, quedará en serie con la resistencia de 7. ¿Sí? Cambiaremos eso entonces. En lugar de la fuente de 4.5 amperes, voy a poner una fuente de voltaje en serie con la resistencia de 5. Lo demás no cambia. Seguirá aquí la resistencia de 7, la de 3 y la de 2. Ahora, ¿qué voltaje tiene esta fuente equivalente? Para eso aplico Ohm.
La ley de Ohm dice que el voltaje es intensidad por resistencia. 4.5 por 5. Eso es, ¿cuánto? 22.5 voltios. ¿Cierto? Pero el objetivo además era reducir este par de resistencias. Están en serie, se suman. 5 más 7, 12. ¿Sí? Entonces ahora el circuito, ¿cómo quedó? Fuente de 22.5 en serie con 12 ohmios. Y lo demás sin cambio. Bien. Para seguir reduciendo, tengo que seguir haciendo conversiones. Ahora vuelvo a hacer fuente de corriente para que esta resistencia de 12 quede en paralelo con la de 3. Entonces voy a cambiar este par por una fuente de corriente en paralelo con 12 ohms. ¿Sí? Dejando lo demás sin cambio. ¿Qué intensidad tiene la fuente? Ley de Ohm. Voltaje sobre resistencia. 22.5 dividido 12. $1.875. Bien. Desde 3. Y ahora lo que voy a reducir es este par de resistencias que están en paralelo. La voy a cambiar por una sola. Paralelo de 12 con 3. ¿Sí? 12 por 3 dividido 12 más 3. ¿Cuánto es eso? 2.4. 2.4. Bueno, no entra. No importa. Entonces, cambio ese par por 2.4 ohms. Lo demás sin modificación. Sigo teniendo la fuente de 1.875 y la resistencia de 2. Como tengo que obtener el equivalente Thevenin, deberé seguir reduciendo hasta que quede una sola fuente de voltaje en serie con una resistencia, ¿sí? Pero ya estoy cerca. Ahora voy a cambiar esta fuente de corriente en paralelo con 2.4 por una fuente de voltaje. ¿Sí? Una fuente de voltaje cuyo voltaje es 1.875 por 2.4. ¿Eso cuánto es?
4.5 voltios, ¿sí? 4.5 voltios. Eso está en serie con la misma resistencia de 2.4. Y lo demás, que no es más ya que una resistencia de 2 en serie con ella, ¿sí? Entonces, último paso. 2 resistencias en serie son equivalentes a una resistencia cuyo valor lo obtengo sumando, ¿sí? 2.4 más 2, 4.4 en serie con 4.5. Ese es el equivalente de Thevenin. .4 era, ¿no? 2, 4 más 2, exacto. Y es así como se ve desde AB. ¿No? Noten que en este circuito sí se podía hacer transformaciones. Mediante transformaciones hemos llegado al circuito equivalente de Thevenin. Lo que no era posible hacer en el anterior ejemplo, ¿no? Aquí no se pueden hacer transformaciones porque no veo ninguna fuente de voltaje en serie con una resistencia, ni tampoco fuente de corriente en paralelo con una resistencia, ¿cierto? Ninguna tiene esa configuración, entonces no quedaba más que hacerlo mediante la aplicación estricta del teorema de Thevenin. Ya nos pasamos, ¿sí? Entonces suspendemos la clase, nos estaríamos viendo el día miércoles. Les recomiendo que avancen con el práctico y si tienen tropiezos, dudas en el práctico, sean bien específicos el miércoles para hacer las últimas consultas. Está bien, ingeniero, gracias. Listo. Nos despedimos hasta el miércoles. Cuídense. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Hasta ingeniero. luego.